Bueno, hoy una salida así rápida para probar otra posición de la cámara, que la de la semana pasada estaba muy baja. Y un paseíto corto, además aprovechando de que hay buen tiempo, ¿no? Nos vamos hacia el castillo de Escalona y luego pasamos por las antenas estas de la NASA, del espacio profundo, así le dicen. Y luego a casita nuevamente. Hoy creo que aprovecharon todos. Ciclistas, moteros, hay un poco de todo. Creo que ahora ese pueblo que veíamos allá al fondo, creo que era Navalcarnero, y ahora vamos hacia Aldea del Fresno. Hoy me tocó salir solo, no tengo ayudante, así que tengo guantes nuevos y se me está haciendo bien complicado activar la cámara. Son un poco más gruesos que los que uso habitualmente. Estos son Gore-Tex, son de entretiempo. Y claro, están nuevos, el cuero está duro y se me hace complicado encender la cámara de la mentonera. Bueno, también hice un pequeño cambio en la cámara o en el micrófono. Creo en el video anterior creo que lo tenía en la reducción de ruido baja y ahora le puse la alta. Aunque de verdad se escuchaba bien a baja velocidad, cuando comenzaba a ir más rápido se metía más el ruido, evidentemente. Entonces bueno, esa es otra de las razones por las que quise salir este fin de semana, a pesar de no tener copiloto. Bueno, ya estamos por llegar a la Aldea del Fresno. No son muy entretenidas estas carreteras por aquí. Creo que a partir de Escalona comenzamos a tener carreteras un poquito mejores, pero por esta zona está medio aburridín la cosa. Bueno, parece que llegamos a la Aldea del Fresno. Bueno, se ve bonitico este pueblo, ¿no? Haremos un viajecito en Semana Santa. Ya no le voy a hacer el spoiler. Ya. Y vamos 3 motos. Y ya saldrán los videitos de ese viaje. Bueno, pues ya salimos de la Aldea del Fresno y ahora vamos dirección al castillo. Sí, es que aquí hay una playa que aparentemente en verano viene mucha gente. Lo vi el otro día por... Aquí está. Es muy bonito todo esto, ¿no? Esto me imagino que en verano se debe poner hasta el techo, ¿no? Pero está muy bien, banquitos para comer. Lo que sí es que, bueno, imagino que el agua ahora
a raíz de las lluvias que cayeron no está así tan apetecible, por el color me refiero. Pero bueno, en verano ya verás con el calor, da igual el color que tenga el agua. Llegamos a Mentrida, no sé. Pero se ve grande este pueblo, o sea, por lo menos por allá estaba Altos de Mentrida y por aquí está la parte del valle y se ve espectacular. Bueno, así será de grande que hay un chino, ¿no? Aunque ha salido la noticia estos días de que estos bazares chinos están cerrando a raíz de que, bueno, la competencia con estas plataformas de Shein, Temu, AliExpress, bueno, ya ellos dejan de ser atractivos, ¿no? Historia del vino. No, pues mira, este es un pueblito que, bueno, pueblito no, eh, una ciudad que está como para venir a conocerla, ¿no? Otro pueblo que acabamos de conocer y que está en la lista para venir a conocer, o sea, pasarse un día aquí. Pues llegamos a Maqueda y la verdad que no sabía de la existencia de este castillo. Eh, bueno, tampoco me informé, pero wow, interesantísimo. Está bonito este pueblo, ¿no? Bueno, pues ya nos tomamos un cafecito aquí en Maqueda. Nos vamos para el castillo. Bueno, allá en el fondo se ve el castillo de Escalona. Que por lo que pude leer ayer, el castillo está en ruinas, lo compró algún privado y aunque parece que le han hecho una pequeña reforma y tal, pero aún está cerrado al público. Pues llegamos al castillo de Escalona.
Bueno, pues ya saliendo de Escalona, bueno, pues la verdad que tampoco es que sea una grandísima atracción el castillo de Escalona, pero bueno, lo conocimos, bien bonita Escalona también. Y ahora vamos a pasar por San Martín de Valdeiglesias y de ahí para Cebreros. Pues ya estamos en la carretera que va hacia Cebreros y ahora entiendo por qué tanta gente viene para acá y por qué hay tantas restricciones de velocidad. Es que de verdad que las curvas aquí en esta zona son espectaculares, es decir, la carretera te deja caminar, no son de esas curvas mega cerradas. Es que la carretera es espectacular. Bueno, es que aquí te pasa todo el mundo, pues. Llegamos a Cebreros, zona motera por excelencia. Creo que por aquí hay un bar donde se reúnen todos los moteros. Creo que vamos a pasar por ahí. Porque para ir a la cuestión esta de las antenas, creo que hay que pasar por ahí. Típico pueblo de la Sierra Madrileña. Bueno, pues aquí está el bar de moteros que yo decía, bueno, esto está siempre así. Hasta las trancas de moteros. Es un lugar ya... La que es bien bonito Cebreros, ¿no? Aparte que es una cuestión absolutamente motera. Bueno, llegamos a la primera antena de espacio profundo. Vamos a ver, aquí debe haber un montón de gente, sí, efectivamente. Bueno, pues me acabo de conseguir un fotógrafo motero por aquí. Ahora no sé quién es este, si es... yo tengo unos nombres por ahí, ahorita... Yo sé que este es Tamayo, creo que se llama este. Retratos Tamayo. Bueno, pues nada, pues me tocará volver a pagar fotos. Joder. Bueno, ya fuimos a la primera estación de observación de espacio profundo, ahora vamos al segundo. Bueno, pues aquí estamos llegando a la segunda, bueno, a la segunda estación de espacio profundo. Joder, pero estas sí son heavy, ¿no?
Joder, esta le ronca el mango. Sí, yo no sé si aquí uno se podrá parar. Bueno, señores, se acabó el postureo, se acabaron fotos, nos vamos para la casa. Aquí están las vacas que se comunican con el espacio profundo. Ok, queda 74 kilómetros, 50 minutos según dice esto. Y se acabó el día. Creo que no hay mucho más. Pues la verdad que esta parte compensa todo el aburrimiento del primer tramo de la ruta de hoy. Esta parte de curva es espectacular. Verdad que por esta zona hay que venir más seguido, tomando todas las precauciones que hay que tomar por el tema de las velocidades y todo eso, pero de verdad que esta zona es espectacular. Creo que se acabó la carreterita. ¡Guau! ¡Qué olor tan divino a barbacoa! Bueno, pues después de unos 50 kilómetros de aburrida y fastidiosa autopista, ya llegamos al ensanche. Una ruta de 280 y pico de kilómetros, muy bien. Bien divertida la parte de Cebreros, muy interesante. Pues nada, ya nos volveremos a ver hasta el próximo vídeo. Bye.